nos sirve para estas cosas. Mejor que el whiteboard y todo eso. Mejor que todos. Listo. Bueno, entonces el ejercicio es el siguiente. Nosotros tenemos 2 puntos. Creo que todo colocamos un sistema coordenado. ¿Okay? Y en ese sistema coordenado tenemos 2 puntos, A y B. A y B. A es fijo y B es un objeto de masa m. Masa m. Entonces ellos están amarrados por un resorte. ¿Listo? Está aquí. Amarrados por un resorte. Y el objetivo es describir el movimiento de B. Movimiento de B usando una aproximación, un algoritmo numérico, una aproximación numérica. ¿Por qué les presento este ejercicio numérico? El algoritmo es este. Nosotros tenemos que la diferencial de una función de x en un punto nosotros tenemos aquí que si yo tengo algo así, por ejemplo, de x con respecto a dt, entonces yo puedo escribir esto usando xf, x inicial, más b por delta t, con delta t pequeño. Entonces esto yo lo puedo resolver, es una ecuación diferencial de primer orden que depende de cómo es b. Pero el asunto es que para delta t es pequeño, nosotros podemos suponer que b es constante, entonces esto se llama la aproximación de Euler. ¿Listo? Eso es lo que nosotros utilizamos. Entonces yo necesito calcular la velocidad en un instante de tiempo y esa velocidad en un instante de tiempo me permite a mí calcular la posición en un instante de tiempo, en un instante posterior. ¿Listo? ¿Cuánto va a estar separado esa posición? Un delta t. Pues ese es el objetivo de los métodos de aproximación numérica. Nosotros hacemos, ¿cuál es el enfoque? El enfoque es el siguiente. Dios mío, el enfoque es el siguiente. El enfoque es que si tú tienes una posición aquí, dado, esto digamos x y t, entonces esto para un t1, entonces un intervalo de tiempo t2 que esté separado de un delta t, entonces yo puedo saber qué es lo que más o menos va a ocurrir en un intervalo posterior con base en lo que había antes. ¿Listo? Entonces yo lo que hago es moverme de a pasitos, me muevo así, entonces en cada uno de esos pasitos yo voy haciendo lo que se llama una integración numérica y la solución verdadera del problema puede que sea esta. Esta es la solución verdadera y la que tenemos acá es la solución aproximada. ¿Y por qué se utiliza eso? O sea, eso es básico para cualquier cosa donde haya flujo de información, cambio de alguna cosa que usted no puede controlar fácilmente. ¿Okay? Entonces, uno cuando no sabe la solución del problema, uno lo que recurre es hacer un cálculo numérico. Entonces hace esa aproximación. ¿Listo? Yo aquí tengo varios ejemplos de esa aproximación. Les voy a mostrar algunos, esperemos que funcione. Yo algunos los he implementado en GeoGebra y otros los he implementado en Excel, porque en Excel pues es fácil, ¿no? Los cuerpos, el problema de los 2 cuerpos con Excel. Vamos a colocar esta aquí. Y usted también lo vieron, compañero Quintana, cuando hicimos lo de la Runge-Kutbe, lo de la ecuación del octavolterra, que hacíamos la integración por pedacitos. Ese es el criterio. Entonces esto es lo que hacíamos. Vemos que ahora
Abre. Listo. Entonces lo que hacíamos era, el compañero Quintana ya ha visto varias cosas de esto. El compañero Quintana me ha acompañado durante más tiempo, entonces utilizábamos las posiciones de dos objetos mediados por medio de la fuerza gravitacional, y entonces calculábamos cómo se ve un objeto con respecto del otro, y había que calcular las posiciones, aceleraciones, velocidades. Entonces hay un montón de términos aquí, ¿no? Entonces esto es lo que se hace, es cómo va cambiando en los instantes de tiempo, cómo va cambiando las velocidades, cómo van cambiando las posiciones. Que aquí es porque esto no me lo deja ver, ¿no? Pero es porque aquí hay bastantes datos, ¿no? Muchísimos. Entonces cambian posiciones, cambian velocidades, cambian aceleraciones. Y lo que vamos a generar es un archivo de este estilo para hacer el dibujo. Pero que no lo haga Excel, sino que Excel simplemente recuerda los datos y ya. Al menos en una primera aproximación. Luego podemos optimizar eso con un script para que lo haga otra cosa mejor. ¿Okay? Eso es lo que vamos a hacer. Entonces, ¿cómo se resuelve este problema? Porque ese es el asunto. O sea, yo ya sé que lo que quiero hacer es una simulación muy simple. Esto me sirve a mí también para hacer gamificación, para el que quiera hacer gamificación. Ese es un ¿cómo se llama? Es una pauta comercial para el compañero Quintana. Entonces, en este caso tenemos la posición dada como un vector de estas dos cosas. ¿Listo? RB, y aquí un vector que los une, que yo voy a llamar vector que va de aquí hasta acá. Un vector que voy a llamar R, que va de A hacia B. ¿Listo? Entonces, por ecuación, o sea, aquí hay que saber matemáticas, necesariamente. Pero se hacen cosas muy bonitas, o sea, no quiere decir, hay otro curso de matemáticas, no, esto lo que pasa es que se necesita para construir las ecuaciones, y luego ya entonces entramos a armar el algoritmo, pero necesito saber qué es lo que tengo que construir. Entonces, las ecuaciones son las siguientes. Dice lo siguiente: sabemos que la suma del vector RA más el vector RAB, para aquellos que ya vieron álgebra lineal, es igual a R sub B. Entonces, de aquí yo necesito saber esto. Esto está por componentes, ¿no? RA y R sub B, como vamos a hacerlo en el plano, entonces tienen dos componentes. En este caso vamos a colocarlo aquí. El vector R tiene dos componentes, una componente en X y una componente en Y. ¿Listo? En general. Entonces también aquí este tendrá una componente en X y una componente en Y, y estas dos también. Y necesitamos el vector RAB porque la fuerza de resorte vamos a llamarla así, la fuerza de esto es igual a una constante por la longitud de resorte menos la magnitud del vector AB dividido en la dirección del vector unitario que une a B. ¿Listo? Es así. Esa sería la fuerza. Entonces, aquí, de nuevo, otra de las ecuaciones es que la norma de R es igual a la raíz cuadrada de R sub X más R sub Y cuadrado. ¿Listo? Eso es todo. Entonces, cuando yo resuelvo mi problema, diagrama de cuerpo libre, entonces yo tengo mi masa M aquí, sobre ella actúa una fuerza que es la fuerza de gravedad, ¿listo? Y la fuerza de resorte, ¿listo? Entonces la fuerza de resorte pues la escribimos como esto en componentes. Bueno, ya ahí ya más o menos van dando cuenta cuál es la ecuación. La fuerza de gravedad más bien la podemos escribir así como 0 menos la masa del objeto por la gravedad. Entonces, si yo describo esto, recordemos que la fuerza total que actúa sobre la masa M debe ser igual a la fuerza de resorte más la fuerza de gravedad, y entonces la fuerza total que actúa sobre la masa M es lo mismo que la masa por la segunda derivada de su posición, en este caso es B, ¿no? La segunda derivada de su posición con respecto al tiempo, es así.
Entonces, esas son las ecuaciones que me permiten resolver ese problema. Lo que necesito hacer es resolver quién es RB. Eso es. Y eso depende de cómo sea, de dónde sea. Entonces, lo que vamos a hacer es escribir estas ecuaciones, resolverla, usando el método de Euler. Entonces vamos a escribir las ecuaciones como nos quedan. ¿Por qué? Pues porque yo necesito dos ecuaciones, una para x y una para y. Entonces, yo sé que m por d de r de b, así, al cuadrado, es lo mismo que la masa por la segunda derivada de la posición de r sub v en x con r sub v en y. Porque recuerden que tiene dos componentes, ¿no? Entonces, y esto tiene que ser a la fuerza en x, la fuerza de resorte en x, coma la fuerza de resorte en y, menos la masa por la gravedad. ¿Okay? ¿Por qué? Porque el resorte va a tener dos componentes. Este resorte de aquí va a tener dos componentes. Y esta de la fuerza de la gravedad solamente tiene una. Entonces, si hacemos la suma vectorial, entonces será la primera componente con 0, me da solamente FR en x, y la segunda componente con y, P con mg, entonces me da FRG DRY menos mg. Entonces sería eso, así. Entonces vamos a escribir quiénes son estas cosas. Entonces de esta ecuación, que es una ecuación vectorial, la voy a escribir en una ecuación escalar. Entonces para esto son dos componentes, tendría yo esto. La primera derivada de la segunda derivada de la posición de r sub v en x es igual simplemente a esto. Y la segunda derivada de r sub v en y, pues sería estas dos cosas de acá. ¿Listo? Entonces, si yo consigo saber quién es f de r sub x y quién es f de r sub y, inmediatamente yo puedo resolver esto usando unas variables adicionales, variables auxiliares. Las variables auxiliares que vamos a utilizar son las velocidades en x, que va a ser esto, la primera derivada, y la velocidad en y, que va a ser la primera derivada pero en y. Entonces, con esas variables auxiliares, estas dos ecuaciones se transforman en lo siguiente. Se transforman en m por la derivada de b sub x con respecto de t igual a f de r sub x, y m por la derivada de b sub y con respecto de t igual a f de r sub y menos mg. Veamos que al utilizar la variable auxiliar, como aquí hay una primera derivada, entonces esta es una segunda, me quedaría como su primera derivada acá, y lo mismo para esta otra variable de acá, ¿no? Entonces tendríamos la segunda derivada en y al utilizar la variable auxiliar. Entonces yo tendría aquí su segunda derivada. ¿Qué quiere decir esto? Si yo utilizo el método de Euler, estas ecuaciones me van a quedar así. Voy a ver que la velocidad en x final, vamos a escribirla así, es igual a la velocidad en x inicial más la fuerza en Rx por delta t. Todo esto ha dividido m. Aquí dividido m, este m que estamos utilizando lo puedo pasar a dividir. Y lo mismo acá. Esta cosa, utilizando el método de Euler, se convierte en b de y final es igual a b de y inicial. Pero aquí la ecuación es un poquito más complicada. Es f de r sub y menos mg, todo esto sobre m por delta t. Eso me quedarían las velocidades. ¿Okay? Estas son las velocidades, y si yo ya conozco la velocidad, pues puedo conocer la posición. Entonces la posición me quedaría así. Entonces las posiciones, conocida la velocidad, entonces conocemos las posiciones. Entonces, ¿qué me dice eso? Me dice que la posición final en x, o sea, r de x final es igual a r de b x
inicial más la velocidad en X, en el instante que yo estoy mirando, puede ser esta o esta, por delta T. Y esto de aquí, R de B en Y, final, R de B, Y, inicial más la velocidad en Y por delta T. ¿Listo? Esto de aquí. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Tengo que construir esta ecuación y esta de acá. Necesito construir 4 ecuaciones que se van a resolver de manera recurrente. Es decir, yo conozco una posición, me da la fuerza. Cuando me da la fuerza, calculo la aceleración. Con esa aceleración calculo la velocidad. Y con esa velocidad calculo la posición, que ha cambiado. Y luego en un siguiente ciclo, calculo de nuevo las fuerzas, las aceleraciones, las velocidades y las posiciones. Luego vuelvo otra vez y bajo. Un ciclo repetitivo. Entonces, lo que quiere decir eso es lo siguiente: un algoritmo. ¿Cómo se implementaría el algoritmo? Porque es lo que yo hice, por ejemplo, en las tablas de Excel que les mostré. ¿Cómo se implementa el algoritmo? Entonces, el algoritmo se implementa de la siguiente manera. Dada una posición, se calcula la fuerza. ¿Listo? Después se calcula la aceleración, que está dado por la fuerza sobre la masa, ¿no? Se calcula la aceleración. Luego se calcula la velocidad. Conocida la velocidad, se calcula la posición. Y esto se realiza en un ciclo repetitivo, ¿no? Entonces, esto se realiza 1, 2, 3, 4. Y de aquí 4 se vuelve y repite el proceso. Desde 1. ¿Listo? Entonces lo que yo hago es, calculo la posición, entonces con esos valores de la posición, pues yo me vuelvo y calculo entonces la fuerza, y vuelvo y lo hago de manera recurrente. Entonces es un algoritmo recurrente. Entonces esto se hace recurrente. Ok, entonces ya sabemos cómo armar el algoritmo. El algoritmo sería eso, un algoritmo recurrente, doy las posiciones iniciales, doy las velocidades iniciales, es decir, son un conjunto de variables que yo estoy dando, pero luego ese conjunto de variables yo las voy actualizando. ¿Listo? Y cuando yo las actualizo, entonces hago ese ciclo repetitivo y lo hago tantas veces quiera. ¿Ya? En el tiempo que vaya a demorar la simulación. Entonces, muy bien, esa es una de las aplicaciones de esto. O sea, aquí es donde ya comenzamos a ver todo, ¿no? Entonces vamos a ver quién es f de r sub x. Vamos a escribir especial. No, pues ya tenemos todas las fórmulas, ¿no? Vean que sabemos quién es f de r sub x, quién es f de r sub y, dónde es esto, y sabemos esta cosa de acá. El vector r de a b es la diferencia de r de b con r de a. Entonces ya tenemos todo. Basta con definir las posiciones y con las posiciones definir los radios y todo. Pues muy bien, vamos a intentar armarlo entonces. Vamos a intentar armarlo acá. En esta acá. No, insert no. New. Voy a intentarlo armarlo aquí. ¿Ok? Entonces, ¿qué necesito para hacer este proyecto? Necesito las posiciones de A y B. ¿Listo? Necesito R sub X. Necesito la posición de A. Entonces vamos a colocarlo. Posición de A. Entonces voy a definirlo así como R A de X. Esa es la posición en X. La voy a llamar 0. R A en Y. La voy a llamar 0. Y también necesito las posiciones iniciales de quién. Pues de B. ¿Sí o no? Voy a llamar B. ¿No ha quedado claro? Yo pensé que estaba dando la audición vacío. No, tristeza. Yo dije, no, estos muchachos están, pero no hacen preguntas ni nada. Están poniendo la duda.
No, pues yo le estoy mostrando cómo se implementa una ecuación, cómo se implementa un problema de simulación computacional desde cero. Entonces, por eso, primero se plantea el problema, se calculan las ecuaciones y luego las ecuaciones se intentan resolver por un método numérico. El método numérico que les propongo es el método de Euler, o sea, es como el único que vamos a trabajar por el momento. Entonces, R de A, ahorita necesito R de X, también lo voy a colocar R de X aquí, R de Y, así. Aquí lo estoy haciendo como por componentes, ¿no? Pero nosotros lo podríamos hacer como si fuera una lista. Ya saben que puede trabajar en lista. O sea, esto va a ser un ejercicio así bobito, como para hacer algunas cositas, ¿no? Ya tenemos las posiciones, necesitamos las velocidades, solamente la velocidad de B, ¿cierto? Es lo único que necesitamos, la velocidad de B. En X vamos a llamarla 0, la velocidad de B en Y vamos a llamarla 0. Vamos a cambiar un poquito la posición de B, cambiémosla, coloquémosla aquí un número diferente. ¿Por qué? Porque hay una división por una raíz. Entonces necesitamos optimizar esa parte. Entonces, muy bien, ya tenemos eso. ¿Qué otra cosa necesitamos? Necesitamos parámetros, posiciones y velocidades. Listo. Ahora vamos a colocar aquí unos parámetros del cálculo. ¿Qué parámetros tiene el cálculo? Pues tiene la constante del resorte, vamos a dejarla 1, coloquémosla aquí, constante del resorte. ¿De qué tiene también? Tiene la gravedad, ¿cierto? El valor de la gravedad, vamos a colocarla 1 también. La constante de gravedad, y también tiene la longitud del resorte. Vamos a llamarla, vamos a colocarle 1, nada más por generar este problema. ¿Qué otro parámetro tenemos? No tenemos más parámetros. Uy, sí, se me olvidaba el parámetro más importante, la masa del objeto. Vamos a colocarle también una masa 1. La masa no puede ser masa del objeto. Ok, esos son nuestros parámetros. Ahora vamos a definir nuestras funciones. Las funciones son la fuerza, porque necesitamos la fuerza en X y la fuerza en Y. ¿Sí o no? ¿Necesitamos la fuerza? Vamos a escribir la fuerza. Fuerza en X. Fuerza en X. Va a definir funciones. La fuerza en X. Entonces la fuerza en X, vamos a definirla así. Fuerza en X. Tiene dos parámetros. La fuerza en X depende de la distancia que separa al objeto A del objeto B. Depende de eso. Pero tengo que utilizar yo toda la distancia, porque veamos nuestra ecuación anterior. Nuestra ecuación anterior nos dice la fuerza en Rx. Esto es un vector aquí, pero miren que esto de acá es la distancia que separa a los dos objetos. ¿El tiempo? Sí, el tiempo. Uy, tienen toda la razón. Uy, compañero, estamos... ¿Sí? El parámetro del cálculo del tiempo. Pero en este caso es el DDT, porque es el saltico en el tiempo que estamos haciendo. Entonces este tiene que ser un número pequeño para poder que la cosa funcione. Paso temporal. ¿Listo? Ese es mi paso temporal. Muy bien. Entonces esto depende de las posiciones. ¿Sí o no? Entonces pues quedamos. Depende de la posición en X de A. Depende de la posición en X, B, en Y de A. Y depende de la posición en X de B y de Y de B. Así lo voy a definir. Porque eso están aquí. ¿Listo? Aquí lo hemos llamado como R, ¿no? Entonces coloquémosle lo que son. R de A en X, R de A en Y, para que esto en X aquí y R de B en Y. ¿Ok?
Muy bien, entonces ¿cómo está definido eso? Está definido como, vamos a ver, la fuerza en X. La fuerza en X será esta componente, aquí la tenemos las dos, ¿no? Entonces la fuerza en X es K por L menos la distancia que separa a los dos puntos por la diferencia entre las posiciones en X de A y B. Ok. Entonces, y dividido esa distancia, ¿no? Entonces definamos un parámetro aquí llamado distancia. Distancia que es la raíz. Pero es que aquí no tengo raíz cuadrada. Yo no he definido la raíz cuadrada y Python no la trae por defecto. Entonces necesitamos una librería. Entonces vamos a utilizar una librería de matemáticas. Y SQRT, Square Root, en Python. Vamos a ver cómo la podemos sacar. Entonces vamos a ver si la tenemos, ¿no? Porque si no la tengo, entonces me toca instalarla también. Entonces path function, syntaxmat.xqr, import mat. Entonces necesitamos colocar esto aquí nomás, ¿no? Import mat. Entonces voy a colocar aquí. Import mat. Esto es lo que necesito. Y mat tiene la función sqrt, la raíz cuadrada. Entonces mat.sqrt square root, ¿cierto? Square root de qué? Entonces yo aquí necesito, creo que la multiplicación square root, bueno, la raíz cuadrada de, ¿será que tendrá una potencia? Power function en Python. Esta cosa me escucha, ¿no? Power. Entonces me dice Recent language, syntax, parameters, dice que como que viene definida, ¿no? Pareciera. La POW function. Pareciera, ¿no? No, es small viene en mat. Pero ya la tenemos, esto es POW. Y la sintaxis es esta, a ver. La sintaxis es colocar el primero lo que queremos elevar y luego la potencia a la cual queremos elevar. Ok. Entonces, ¿tienen todo lo que hay que aprender aquí? Por Dios. Yo no pensaba, esto es fácil. Es fácil. Entonces, mat POW, ¿cierto? POW. Y aquí necesito hacer la diferencia entre XB, primero es XB, porque es RB, ¿cierto? Entonces RBX menos RBY, RAX, así. ¿Y cuál es la potencia que quiero elevar? Pues quiero elevarle para esto, vuelvo y lo repito, más, pero ahorita con las Y's, ¿no? Y aquí. Listo, ya tengo la distancia. Ahora, ¿qué más necesito? Esperemos que esto funcione, ¿no? Porque qué vergüenza que no va a funcionar. Necesito hacer la fuerza en X. La fuerza en X es, como habíamos dicho, aquí necesitamos importar unos parámetros globales. Entonces, global. Parámetros globales, ya voy a ver mi ejemplo de acá, porque con este ejemplo yo llamaba para variables locales o parámetros locales. Entonces global tal, listo. Entonces vamos a importarla. Pero la trabaja como una variable, creo que sí. Pero no le vamos a cambiar el valor. Entonces, global, voy a llamar la parámetro K, voy a llamar, no sé si lo puedo hacer en filita, creo que sí, pero lo voy a hacer aquí. Voy a validar G, no, el parámetro L, necesito ese L. ¿Y qué más necesito? A ver, necesito esto y esto. Las otras cosas quedan calculadas ahí, entonces no necesito más. Muy bien. Y ya. Vamos a ver. ¿Dónde estábamos? Estamos acá. Muy bien, necesito K y L. Listo. Entonces vamos a retornar. Return, ¿qué cosa va a retornar? Pues va a retornar el valor de K multiplicado por L menos la distancia
¿cierto? Y esto multiplicado por la diferencia entre estas dos posiciones, control C, control V, usa mucha herramienta, control C, control V, dividido la distancia. Eso es lo que va a hacer. Entonces eso es lo que necesitamos importar, y esta es la función f de x, la fuerza en x, que necesita todos estos parámetros, lastimosamente lo necesita. Muy bien, y ese es el valor que retornamos. Ahorita, ¿qué más hacemos? Pues tengo que definir también quién. Tengo que definir f de y, ¿no? F de y será lo mismo, f de y es la misma cosa, utiliza esas variables locales, también esas posiciones, pero aquí, en vez de, mira que tengo que definir dos veces la variable distancia porque no la había definido antes. Pues no importa, aquí sería r sub y, las componentes en y, pero hay algo más. Aquí necesitamos menos mg también, porque esa sería, no, la fuerza en R aquí, la estamos colocando solamente esta, ¿no? Porque luego la metemos es dentro de acá, en la velocidad. Entonces no hace falta. Entonces basta con eso, y entonces solamente sería eso. Esas dos serían nuestras dos funciones. Muy bien. Ahora, ¿qué necesitamos hacer? Necesitamos hacer la actualización de nuestros valores. Inicialmente yo tenía la velocidad, las posiciones, eso yo les dije, hay que actualizar las velocidades y luego las posiciones, y con eso volver otra vez a hacer el cálculo una otra vez. Entonces vamos a ver qué se hace. Entonces aquí vamos a tener que iterar eso. Entonces, ¿cómo lo vamos a iterar? Voy a utilizar un núcleo for. Aquí voy a colocar un número de iteración. ¿Ya te vas? ¿Por qué te vas? No te vas. Esto está más chévere. A ver, número de iteraciones, NI. Voy a colocar aquí 100 iteraciones, solamente para ver si funciona, ¿no? NI, número de iteraciones, y voy a hacer un núcleo de repetición in range NI, o sea, que haga 100 repeticiones. Y entonces lo que voy a hacer es que pues voy a tomar la velocidad que había antes y la voy a actualizar con la aceleración que hay. Entonces vamos a actualizar las velocidades. Las velocidades, ¿cómo las llamamos? B de x y B de y. Entonces vamos a traer estas dos cosas de aquí. B de x es lo que había antes más lo que implica la variación de B de x. ¿Pero qué es eso? Vamos a ver. B de x cambia así. Lo que hay después es lo que había antes más la fuerza en x dividido m por delta t. Listo. Entonces esto sería, vamos a ver, entonces sería la fuerza en x que tiene todos estos parámetros. O sea, yo puedo coger esto aquí y traerlo, como tiene los mismos nombres, vean, es la gran ventaja, ¿no? Que tenga todos los mismos nombres. Aquí ya no actúan como variables locales, sino con las variables locales, de las variables globales que yo voy a traer, dividido m, y todo esto lo multiplico por ¿qué? Por delta t, por dt, así. Luego hago la velocidad en y, la misma cosa, tiene la misma sintaxis, más esta fuerza aquí, pero aquí hay una modificación, ¿no? Aquí, ¿qué se modifica? Se modifica que tiene la componente de la gravedad. Entonces esto será en y aquí. Es el tema de resorte que estaba haciendo el correo. Es el tema de resorte que estaba haciendo. Ajá, exacto. Y esto aquí, ¿qué pasa? Es este término aquí menos mg. Si esta m divide a esta m también, entonces sería menos g solamente. Entonces, menos g, aquí voy a colocarlo menos g. Aquí ya he hecho una modificación extra, solamente cogí la función mg y fracciones y cosas, fracciones homogéneas. Ya terminé quiénes son, ya cambio las velocidades
Ahorita, ¿qué debo hacer? Entonces debo escribir las posiciones, ¿no? Entonces, ¿las posiciones son qué? Las posiciones son solamente las que dependen de B. Entonces sería RBX y RBY. Entonces, RBX es igual a la velocidad a lo que había antes en X, más la velocidad que hay en X por DDT. Y RBY es lo que había antes en Y, más la velocidad en Y por DDT. Listo. Y aquí como que ya termino. Eso es todo. Porque luego, como es un núcleo de repetición, ha quedado actualizadas las posiciones. Viene y hace el cálculo de nuevo de las velocidades, vuelve y actualiza posiciones, así sucesivamente, ¿no? Si todo va bien, entonces nosotros podríamos correr este programita y que nos imprimiera las velocidades, posiciones y esas cosas. Vamos a ver si funciona. Claro, entonces voy a colocarle aquí algo extra. Voy a decirle que en cada iteración me imprima la velocidad, me imprima todo eso, me imprima B de beso X. Creo que no lo puedo hacer así, tengo que colocar un string aquí porque él lo que hace es strings B beso X. Hago lo mismo B sub Y. Aquí hago y B sub Y, B sub AR de X. Y le digo string. No sé si así va a salir, o sea, estoy aquí RBY. Creería que sí. Pero estos son strings, entonces como son strings no puedo colocar coma, tengo que colocar una suma aquí y los voy a ir separando solamente para ver qué es lo que está pasando, ¿no? Los voy a separar por este pedacito aquí. Sí, aquí más. Aquí está. Lo separo para ver si funciona, ¿no? Yo espero que sí, porque qué vergüenza que no funcione. Listo. Muy bien, creo que aquí yo no tengo el mat, entonces me va a haber problemas con el mat. Vamos a ver qué pasó. G menos G, ya creo que está todo, ¿no? No necesitamos más. Vamos a ver. ¡Ay, sí, sí funcionó! Ajá. Y ahí está cambiando, ya cambia todo y lo itera hasta 100 veces nomás. ¿Listo? ¿100 que lo iteró? Uy, qué lleno. Salvado el honor. Entonces, ahorita lo que podemos hacer es guardar esos datos. Vean que la velocidad en X no cambió. ¿Por qué? Pues porque la gravedad está hacia abajo, la velocidad va hacia abajo, entonces quedó haciendo así. No más. Eso fue todo lo que hizo. ¿Ya? Eso fue todo lo que hizo. La velocidad cambiaba. Bueno, las posiciones las que yo tenía, ¿no? Así, la posición, veamos aquí cómo pasa con la posición. La posición comienza a crecer hacia abajo y luego comienza a decrecer, se queda ahí. Y de aquí arrancaba en esto, se fue hacia abajo, sigue yendo hacia abajo, sigue creciendo hacia abajo. A ver si se devuelve, que el objetivo es que se devuelva, ¿no? No se alcanzó a devolver, sigue creciendo. Y coloquemos más a ver si de pronto es nuestro paso, número de paso. Coloquémosle 1000 a ver. Quiero ver la posición crece, sigue creciendo. Ay, hijo de madre, se nos fue. No, vea que comienza a decrecer, ¿verdad? ¿Sí ve? La posición antes era, mire cómo bajó con venía de 97, llegó hasta 99, casi 3, y luego comenzó a decrecer. Entonces sí hace lo que queremos, que va y se devuelve, funciona como si fuera ¿qué? El resorte, que es lo que queremos ver. ¿Listo? Entonces, ahorita ¿qué voy a hacer? Lo que voy a hacer es crear un archivo de tal manera que me guarde estos datos, me los guarde uno al lado del otro. ¿Listo?
¿Estamos? Vamos a ver cómo los guardamos para luego verlos en otro lugar. A ver, ¿qué necesito para abrir un archivo? Necesito, a ver, import, aquí yo abro, aquí, open, archivo open, solamente necesito el open y no necesito nada más, ¿no? Mira que no necesito ninguna otra librería. Import, archivo, voy a llamarlo archivo open, así igualito que acá, donde se guardan los datos. Entonces vengo aquí, voy a abrirlo acá. Antes de comenzar la simulación lo abro, lo voy a colocar aquí datos y lo quiero guardar como un txt, así. Entonces datos.txt open, y aquí estamos viéndolo, pero yo no quiero verlo de nuevo. Yo lo que quiero es escribirlo en archivo. Entonces, ¿cómo hacemos la escritura en archivo? Archivo write y decimos qué es lo que quiere escribir y colocamos el salto de línea. Entonces, vamos a ver. Entonces, control C. Yo aquí quiero escribirlo en el archivo, archivo write, y quiero escribir exactamente esta misma cosa separado, pero ¿con qué? Con espacios. ¿Ok? Control V aquí, ahí ya los escribe. Y después de finalizada la simulación, quiero que ¿qué? Quiero que lo cierre. Entonces archivo close. Es close. Entonces vamos a ver. Después de finalizada, archivo close. Listo. Entonces no lo vamos a colocar hasta 1000. Coloquémoslo hasta 10.000. Para ver al menos 10 cifras. 10.000. ¿Ah? Como usted lo diga, profe. Listo, ya está. Vamos a ver dónde quedó guardado. En Jupyter, datos. Aquí están nuestros datos. Vean todos los datos. 10.000. ¿Sí lo ven? ¿Lo ven? ¿Lo ven de nuevo? Listo. Y vamos a ver si lo podemos importar en una cosa que nos grafique. Vamos a ver aquí. Este coso no nos funcionó. Ah, sí, sí nos abrió. Voy a cerrar este que está como widgets. Entonces, no guardar. Okay. Y le voy a pedir que me los abra a ver qué pasa. Estos no son los mejores. El Office no es el mejor, pero nos da nos permite abrir, nos permite tener una idea de lo que estamos haciendo, ¿no? Jupyter, archivo, ¿cómo se llama? Datos, ¿no? Datos está aquí. A ver qué dice. Separador, punto y coma, separado por espacio. Listo, aquí ya me lo separó por espacio. Ya, ok. Y delimitador de cadena, no, desde fila, muy bien. Ok. Listo, ahí me lo separó. Están separaditos. Esto aquí. Muy bien. Y entonces vamos a hacer esta gráfica. Esta gráfica vamos a hacerla a ver qué pasa. Esta gráfica no va a ser una cosa súper wow, así que digamos, pero nos va a permitir ver cositas. A ver. ¿Dónde están las gráficas? Z gráfico. A ver. Dispersión. Finalizar. A ver ahí. Ahí lo tenemos, ¿no? Entonces lo que tenemos es el movimiento oscilatorio. Sube y baja, sube y baja. ¿Cuántas veces? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Ahí más o menos. ¿Okay? Entonces, esas son cositas que podemos hacer con esto. No es el mejor dibujo, no es mi mejor trabajo, pero es algo con lo cual comenzar. ¿Listo? Y asimismo existen métodos más poderosos. Yo puedo hacer una dispersión de eso en X y Y. Supongamos que
Supongamos que no lo colocáramos a oscilar así, sino que lo colocáramos. A ver qué pasa. ¿Listo? Vamos a ver qué pasa. Entonces voy a darle otra condición inicial aquí a mi cálculo. Mi cálculo acá. En vez de ser aquí, lo coloco en 1. Así a ver qué pasa. ¿Qué quiere decir eso? Que en X está en 1, o sea, si se lo imaginan, en X está en 1 y en Y está en menos 1, está en esta posición. Entonces él tiene que hacer algo así. ¿Listo? Vamos a ver qué pasa. Si es eso. Entonces le doy run, ya terminó. Y ahorita vamos a ver. Dime. Pensé que lo ejecutaba el mismo. No, ya se ejecutó, es que ya terminó y no que lo hizo. Ah, que aquí se actualiza automáticamente. No, todavía no lo hemos hecho así, pero lo podemos hacer. ¿Listo? Yo quiero borrar esto. Aquí. Ah, hombre. Vamos a importar. Abrir. ¿Qué? Vamos a ver. Fíjate que no lo quiso abrir. ¿Qué? A ver, aquí están todos los datos ya actualizados. Vean que aparecen velocidades en X y Y. Y tiene que estar oscilando valores positivos y luego valores negativos. Está oscilando lo que suponíamos nosotros. Entonces vamos a ver, aquí no me lo importó. A ver. Si voy a abrir archivo datos. No me lo quiere guardar. Bueno, como les digo, esto no es tampoco que sea la panacea, ¿no? Sí, porque hay otros mejores. Creo que Gnuplot me podría hacer el dibujo, pero no. Eso tendría que revisarlo para la próxima. Voy a volver a verlo, volver a abrirlo para actualizar aquí el archivo. A ver. Importar de esta manera, ok. Y entonces yo voy a graficar estas dos cosas de acá. Dime. ¿Qué pasa? No te entendí bien. Sí, en la clase de investigación estamos haciendo análisis de datos para calcular los coeficientes de dos tipos de productos, ¿no? Y esos productos tienen una variable que son inteligentes de lo que digamos el proveedor de otras cantidades, de que hay ciertas variables de consumo, de los que ¿cómo puede ser la necesidad de otros? Como igual Excel. Es casi lo mismo que las funciones, pues como puedes están más repartidas. Y eso depende del tamaño de la serie de datos. Si es pequeño, es fácil de manejar, pero por ejemplo, como aquí tenemos 10.000 datos, tenemos 40.000 datos, ya comienza a ser difícil. Aún para Excel también comienza a ser difícil. ¿Listo? Entonces eso es auténtico. Ah, miren, aquí lo que pasa es que no se ve bien, pero está oscilando, ¿no? Aquí lo que pasó es que me presenta, es que como es este bunch de datos, lo que pasó es que todo el tiempo aquí hizo eso. Entonces se fue haciendo así estuvo haciendo todo eso todo este tiempo, y eso fue la cosa que quemó. Aquí se ven diferentes trayectorias, porque no lo logramos ver por la cantidad de datos. Si tengo menos datos, bueno, hagamos con menos datos porque puede que con menos datos funcione mejor. Pues para visualizarlo nomás, ¿no? Luego les muestro un programa que es más poderoso para hacer este tipo de cosas, que es Gnuplot, que me permite hacer hasta videos, o sea, de la simulación yo puedo hacer un videíto. ¿Listo? Entonces vamos a colocar aquí no 10.000, sino 10 nomás. 1.000, coloquemos 2.000. Creo que con 2.000 ya la cosa funciona bien. Dígame. ¿El qué? En el código no puede mostrar el retorno del FX. ¿El retorno de FX? Entrega esto.
RAX y el otro en RAY, distancia. Y yo la aviso. ¿Listo? Muy bien. Sí, creo que está todo bien. Voy a abrir aquí el Office, a ver cómo funciona. Abrir aquí datos, a ver. Es que es pequeño de todas formas el archivo, apenas son 158.000 datos. Pero bueno, las limitaciones, ¿no? O sea, no pagas y tienes que acostumbrarte a... mira. Finalizar, tipo de dispersión. Ahorita sí se ve, ya. Arranca aquí, arranca en esta posición y se va para acá y se vuelve y hace esto y y ahí se queda. ¿Listo? Ya está más manejable, ¿no? Ya queda más... Puedo hacer esto más pequeñito. Formato, serie de datos, el tamaño, ¿no? Yo quiero ver cómo modificar el tamaño del coso este. Vamos a hacerla más pequeña, a ver. Así se ve más bonita. Esa es la trayectoria que hace. Vamos a hacer esto más chiquito. Esa es la trayectoria que hace así. Y así arranca. ¿Ok? Eso es una simulación. Uno le dice, todos para ¿qué puedo hacer eso? Lo que hizo ese es el inicio del problema. ¿Ya? Usted puede crear, por ejemplo, la simulación, no sé si la han visto, del sistema solar, cómo viaja a través del espacio vacío, en el cual está el sol arrastrando los diferentes planetas. Eso es un juego en GeoGebra. Creo que podría ser como un ejemplo de eso. Lo podemos hacer en el otro GeoGebra, sino que el GeoGebra tiene sus limitaciones en el sentido que no es muy preciso si las funciones son muchas. O sea, si yo tengo muchos cuerpos, la cosa se coloca difícil. ¿Qué? Este tampoco puede ser porque tiene muchos datos. No, en GeoGebra es más sencillo, debe ser así moviéndose la cosita y yo puedo interactuar con el punto A y todo. Pero la ventaja que tiene este coso es que no me tiene que trabajar con datos visuales. Entonces, como no tiene que trabajar con cosas visuales, no hay posibilidad de interacción. Esa es como la limitación. Pero me entrega aproximaciones. O sea, yo podría crear un experimento bajo algunos supuestos de esto, hacer con tracker, mirar a ver qué ocurre y hacer este análisis, a ver bajo qué aproximaciones la trayectoria que de pronto me da tracker es la misma acá. Entonces, ¿qué tan bueno es eso? Aquí, por ejemplo, no se está perdiendo la energía, cosa que en la vida real sí. Entonces, habría que agregar un término en el cual eso pierda energía y haga así y se queda haciendo esto hasta que se detiene. Podríamos agregar más. O sea, las funciones ya comienzan a ser cada vez más comunicadas. Pero esto es lo que yo hago. O sea, yo hago simulaciones computacionales, no solamente de estas trayectorias, sino, por ejemplo, de campos eléctricos y campos magnéticos viajando a través de materiales. Entonces, uno ve cómo viaja la onda electromagnética y se dispersa y todo eso se puede hacer con este tipo de cosas. Y vean que la construcción es muy difícil. Las derivadas son bastante sencillas de hacer y de implementar. O sea, la implementación de estas cosas es bien sencilla. Solamente tener presente que necesitamos definir varias funciones, si vamos a utilizar variables globales como las ISO, esas cosas. ¿Okay? Pero ahí está. Espero que les haya gustado, es lo que les mostré. Para la próxima les muestro cómo hacer este tipo de cosas de tal manera que sea un video o sea un archivo que ustedes puedan compartir. Claro, tienen que al menos construir este algoritmo. No, igual yo les paso todo, o sea, no hay problema, pero construirlo bajo diferentes condiciones. No, ya, para esto pues ya estamos estamos avanzando un pasito más. ¿Listo? Entonces lo podemos construir. Entonces una de las cosas, ¿alguna pregunta hasta ahí? Vamos a intentar hacerlo con GnuPlot. ¿Creería de pronto? GnuPlot es una cosa que nos permite a nosotros hacer dibujos. Sino que yo la verdad, GnuPlot lo utilicé porque tenía una necesidad muy imperiosa, ¿verdad?
Datos en GnuPlot. ¿Cuál es mi sueño? ¿Ah? ¿Cómo hace? Dije, ¿cuál es mi sueño? Es mi sueño. Ah, sí, a cualquiera. Yo solamente, lo más que he tenido 3 pantallas, pero pequeñitas, ¿no? Eso sería genial, ¿no? Uno tener todo. Es que a veces se hace necesario uno tener abierto aquí, mirar e ir implementando en otro lado. Yo en la casa trabajo con 2 pantallas. ¿Ah? Con 2 pantallitas y- No, sí, no, la mía también, yo trabajo con mis 2 pantallas. Aquí usted no me ha visto trabajar a veces con 2 pantallas. ¿La de qué? Ah, sí, así que no la tengo. Así más o menos, pero pues no, con mi teclado normal. Pues, sí. No, pero es que yo no lo tengo así. Bueno, vamos a guardar eso. ¿Cómo le llamamos a eso? Save as. Club GeoGebra. Vamos a colocarle 2022 el día de hoy, ¿no? 0429. Cuando lo hagas, Esto bueno. En GnuPlot yo puedo hacer yo puedo dibujar esto. Vamos a ver cómo utilizamos GnuPlot. GnuPlot es una cosa de código abierto. Puedes hacer algunos dibujitos bastante interesantes. Yo he trabajado algunas cositas en GnuPlot, pero creo que no están optimizadas para hacer este tipo de dibujo, el que queremos. Tendría yo que revisar un poco más, pero pues no va a tirar a ver el aventón a ver si de pronto me funciona. Algoritmo Python, versión 4, es que aquí tengo muchas cosas. Yo aquí tenía unos archivos en GnuPlot que me permitían hacer estos dibujitos. .m, esto es .p. .py, funciona el .py, no. Ve, aquí no lo tengo. Me prueba, es que este es el software como tal. Las versiones, .plt. Bueno, este es para pintar. Necesito cargarlo. No, ese es el editor de texto. Necesitaría abrirlo en GnuPlot. Bueno, GnuPlot es como un lenguaje de programación igual para abrir los archivos. Entonces yo tengo que abrir el archivo izquierda, ¿qué más? Archivo lo llamo así, o sea, basta con llamarlo del lugar donde está. Multiplot, no, quiero un solo dibujo. Y ese dibujo, ¿cómo lo dan? Set aquí. Lleva luz, archivo, llamo al archivo y le digo que me grafique lo que yo quiero. ¿Sí? Este es plot, pero yo quiero plot normal. Entonces creo que podemos construirlo, ¿no? Vamos a ver, intentar construirlo aquí. Entonces tengo que abrir el archivo, ¿no? Archivo, tiene que tener esa estructura. Entonces tengo que colocarle un reset. ¿Por qué reset? Pues para que me limpie el dibujo que ya había antes, si es que hay uno. Y luego le voy a pedir que me haga un dibujito. Entonces aquí set Splot. Creo que no es Splot porque Splot lo utilizaba yo para una cosa que llama aquí es solamente plot. Esperemos que sea así. Vamos a crear aquí archivo. Aquí le llamamos archivo. Y el U significa uses. Como tiene varias columnas, entonces yo le digo que utilice solamente las columnas 1 y 2. En este caso 1, 2 y 4. ¿Por qué? Porque en la columna 1 tengo valores de X, en la columna 2 valores de Y, y en la columna 3 tengo, o en este caso 4, tengo los valores de Z que yo quiero dibujar. Es como era un explot, era un diagrama de superficies. Entonces vamos a ver si funciona. Y aquí le llamamos datos txt, ¿no? txt, así le llamamos. Y esto lo voy a guardar ¿dónde? Guardémoslo en Jupyter, que estamos intentando hacer esto. En Jupyter, y aquí lo llamamos gráfico. Llamémoslo aquí gráfico. Gráfico.plt. GnuPlot, así.
Ahorita vamos a ver si funciona. Le llamé grafito. Bueno, entonces voy a crear voy a cambiar de escritorio, CD desktop, /Jupyter. Ahí es para moverme, ¿no? Entre las carpetas. Y aquí, vamos a ver si tengo Ginoplot. Ah, sí, Ginoplot ya está. Ah, pero no le dice plot. Ah, no. Me digo que Ginoplot sí lo tengo. Vamos a salir de aquí. Exit. Muy bien. Y ahorita yo quiero hacer Ginoplot. File. Llamémoslo así. grafito.plt. A ver qué pasa. Ah, sí me lo pintó, pero me lo tapó. Pero sí lo pintó, ¿no? Entonces le tengo que dar tengo que darle como algo que me dé la espera. Pero sí me lo pintó, eso es lo bonito, que me lo pintó. ¿Cómo le doy la espera a esta disculpen la palabra, cómo le doy la espera a esta pendejada acá? Porque yo necesito es que me dé la esperita. Que eso es algo que, por ejemplo, en Windows no me ocurre. En Windows salía el dibujo y Ginoplot espera. Entonces quitémosle este reset, ¿no? A ver, de pronto este reset me lo... ¿Cómo lo aquí con el asterisco con el numeral? Vamos a ver a ver, quitémosle eso, a ver. Me lo presenta pero me lo quita. Pero un Recognize Import option F. Ok, listo, voy a quitar esa opción. Ahí está, me lo está pintando pero no me quiere caber la cosa. ¿Cómo hago la pregunta? Ginoplot espera para mostrar dibujo. Evitar que se cierre. Espera. Yo tenía esa pregunta, ¿no? Evitar que se cierre. Tenía esa pregunta. Comandos básicos, funciones, cosas. Vamos a ver qué dice aquí. Porque es una cosita como wait, algo así. Vamos, pues tirémonos el aventón a ver si de pronto es wait. De pronto nunca sabe si esa es. No era. Y dice wait, no está ahí. Pero sí me lo pinta, eso es lo bonito. Más adelante les muestro cómo hacer el dibujito para que haga así, para que genere. O puedo mirarlo. Creo que yo tengo un trabajo hecho de eso. Es que yo le cacharría eso un montón para hacer diferentes versiones de mis trabajos. Y había uno que yo mostraba una simulación, cómo yo iba corriendo, cómo iba cambiando el material, de manera que veía la redistribución del campo eléctrico. Un trabajito para que yo le eché tiempo a esto. Pero ahorita no sé dónde está. Creo que archivo Dropbox. No, aquí no está. No, es que no me acuerdo ni siquiera cómo se llamaba. Sino que yo hice un proyecto en la Universidad UAU y entonces yo saqué muchos documentos de eso, pero mis datos estaban guardados en una parte de mi escritorio que de pronto no... El algoritmo Python, creo que es aquí. No, este no es. Acá, Python. Aquí. Ya lo encontré, el algoritmo Python. Uy, verdad, yo necesito hacer eso porque más. No. Sigan ahí hablando de sus problemas.
Yo necesito hacer ese dibujito, ¿sabes por qué? Porque mandé un artículo a publicación y me dijeron que tenía que meterle otra cosita. Necesito hacer el dibujo, entonces necesito mirar aquí el grafeno, effective meta, anisotropía, gradients. Creo que es gradients. Delta, gamma. Vamos a colocarlo aquí, delta. Hay uno en el cual yo creaba unos archivos .pdf, donde cada dibujito yo hacía un pedacito del dibujito. Entonces me mostraba, yo hacía varios datos y él me los mostraba como si fuera una película también. Ahí hice los PDF y grade analítica, grafeno, meta, grade grafeno. Perfil graditos. ¿Ah? No, que es que no me acuerdo dónde está. Es esto. ¿Ah? Sí, es que son varios cálculos. Son muchos cálculos los que hice. Muchos dibujos, o sea, muchísimos, mira. Son cálculos y hay unos donde yo utilizaba, donde yo hice, por ejemplo, mira, unos GIF. Entonces yo necesito es ver cómo me queda el dibujito, cómo era que yo los hacía. ¿Ya? Ahí yo los tengo comentados, sino que como era mucha información, entonces al final no. Variando delta, creo que es este. Ah, mira, por ejemplo aquí uno puede crear gráficos así, como GIF, o puede crear películas, o puede crear PDFs. Listo, uno puede hacer bastantes cosas. Y eso, si tú tienes un sistema dinámico, entonces te permite verificar o revisar la sociedad. Bueno, hay uno que no se ve con colores, pero eso tiene colores. Hay uno que es rojo, hay otro que es azul y se mira qué es lo que está pasando. Por ejemplo, el campo eléctrico es continuo. Eso es lo que yo hago. Pues yo hice un montón de cosas, yo le cacharría eso de Ginoplo, porque Ginoplo me pareció genial para hacer este tipo de dibujos. Y por ejemplo, coger y que se corran las líneas con las posiciones, me tocó trabajarle bastante. O sea, yo digo aquí que no haya hecho trabajo, ¿no? Aquí, y se puede hacer lo que les digo, un GIF. Bueno, aquí este no es mayor cosa. Sí, estaba corriendo, sino que esto yo lo hice para casos estáticos. O sea, pero por ejemplo, son simulaciones que uno puede colocar en una presentación de algo que esté haciendo. Variando W, también. Ahí es cómo cambia la frecuencia, cómo se distribuyen los campos en las frecuencias. Entonces eso es lo que yo quiero que se haga, o sea, que me haga un dibujito y me muestre el puntito así. ¿Ya? Y que me dé un GIF. Así. Entonces si uno hace eso, entonces ve la simulación en tiempo real. Y usted puede hacer lo que quiera, o sea, yo por ejemplo ahí podía coger un puntito y dibujar algo así como el resorte, que se viera como el resorte. O sea, uno puede cacharrear eso como que. Pero se ve. Claro, ese tipo de cosas se hacen. Entonces, ¿te imaginas usted presentar un trabajo de esto en un evento de semilleros así con simulación y todo? Cualquiera, ¿no? Vamos a ver dónde está. GIF TTL. Este es creo que es este. Entonces vamos a ver qué hay que hacer. Marcas grid, hay que tenerlo. Set terminal, GIF animated delay, set output campo. Pero no tiene tanto código, mira. ¿Ah? No es tanto, sino que es aprender a manejarlo. Parámetros como uno usaba las figuras, plot, cómo distribuyo los campos, no necesito esto. Lo que sí necesito es el tamaño, el range. Este en 0 y 4 y el otro range, donde el range en X. Bueno, esto era porque es como, pero es que la información tiene que estar colocada como si fuera en bloques. Entonces creo que aquí no nos saldría. Yo tendría que, ¿cómo se hizo esta? A ver, CZI, de cómo están distribuidos los datos, porque como hay varios datos,
Entonces los datos tienen que estar distribuidos en bloques. Y si usted lo coloca en bloque, entonces podríamos adaptar este GIF al de la pelotita, mirando cómo es que se distribuyen los bloques aquí. Porque yo digo, bueno, bloque, ¿no? A blocks, eso yo lo tengo que ver en algún lado de acá. Archivo estadísticas, archivo name A, este de aquí. Entonces esta me da las estadísticas de mi archivo y con esas estadísticas yo miro cuántos bloques tiene y hago el análisis. Vamos a ver. O sea, no, cabrón, sí, o sea, vamos a ver, que lo adapto. ¿Cómo no? Pero necesito ver la estructura de los datos. Entonces, por ejemplo, aquí tengo la estructura de datos de esto. Vamos a ver qué tipo de estructura tiene. Estos son, ¿no? Entonces vamos a ver. Vea que son archivos grandísimos. Vea todo lo que se demora en cargar. ¿Cuántas líneas tiene? 200, 300, 1000, 300.000 líneas más o menos. Entonces los archivos, esto está, a ver cada cuánto está separado. Veamos, tiene 2 espacios, ¿no? ¿Lo vieron? Tiene 2 espacios. Entonces metámosles aquí 2 espacios. Metámosle en estos 2 espacios, a ver. Datos aquí, metámosle 2 espacios. Los 2 espacios es hacer esto mismo. Archivo.writes y le metemos 2 espacios, o sea, más aquí más este pedazo, no, que se escriba 2 saltos de línea, ¿no? Entonces son 2 saltos de línea, control C de aquí y que me lo vuelve y me lo escriba. 2 saltos de línea y me los escribe. Listo, entonces ya tenemos resuelto el problema aquí de los saltos de línea. Ya. Entonces aquí ya Ginoplot no me va a dibujar, porque yo estructuré el archivo de tal manera que tuviera los 2 saltos de línea para ahora generar el GIF. Vamos a ver si podemos generar el GIF. Listo, entonces vamos a modificarlo un poco. Esta cosa, ¿dónde está? Está aquí. Entonces vamos a modificar este GIF un poquito. Vamos a guardarlo, ¿no? Save as. Vamos a guardarlo ¿dónde? Aquí en el desktop, en Jupyter, y lo vamos a guardar como lo que yo había colocado, .plt, gráfico.plt GIF. Listo, vamos a ver. A ver, modifiquemos, a ver, el archivo. El archivo se llama datos.txt. Datos.txt. Así. No necesito esto, tampoco necesito marcas, vamos quitando lo que no necesitamos. Necesitamos el GIF a nivel de live file, ahí cambiamos esto, set output. ¿Cómo le colocamos aquí? Animación, ¿no? Animación. Llamémoslo así, estadísticas, archivo, vamos a colocarlo aquí el nombre para que nos sepamos, archivo. Y le vamos a colocar archivo aquí. Archivo name A, le vamos a colocar la misma estructura. A ver, plot, set title, coloquémosle aquí animación. O sea, no me acuerdo de todo, pero de algunas que así. Grid, no necesitamos grid, esto no nos sirve. XT mirror, no necesitamos esto. ¿Por qué? Porque lo que hace esto es generar. Lo que yo hacía era generar el gráfico así, o sea, el plano cartesiano normal, pero aparte de eso me generaba las 2 líneas, una superior y otra para que me lo guardara como si fuera un cuadrito. Eso era lo que hacía. Entonces, esto lo que hace es generar eso, generar ese cuadrito. Set range, necesito colocar el range, set x range. Coloquémoslo va entre -1 y 1, coloquémoslo entre -2 y 2. ¿Cierto? A ver qué pasa entre -2 y 2. Y este de aquí va de 0 a 4. Nosotros tenemos nuestro dibujo en Y negativo, por lo tanto tenemos que movernos en otros valores. Vamos a colocarlo aquí entre -5 y 5. -5 y 5 yo quería
Ahí no nos va a quedar en escala, pero pues vamos a hacer lo mejor que podamos con la velocidad que tenemos, ¿no? A ver qué hace. Entonces aquí hace un núcleo de repetición for, ya lee el número de bloques y yo quiero que él dice dibuje grid y usa estas cosas y le coloca no hay ningún título, utiliza el archivo izquierdo, el índice II, with line no es porque es un punto nomás, title, tarará, archivo derecho, index, tarará. O sea, aquí me tiene los dos dibujos por separado. Aquí tiene tres dibujos, vea, dibuja el grid, dibuja el archivo izquierdo, dibuja el archivo derecho. ¿Listo? Eso es lo que hace. Y yo no quiero dibujar tres cosas, yo solamente quiero dibujar una cosita, que es el punto. Entonces necesito utilizar el archivo. Entonces vamos a quitar esto de aquí. No, vamos a colocarlo aquí más bien. Archivo. Aquí le llamé archivo, ¿no? Entonces archivo. Uses, voy a utilizar 3 y 4, ¿no? 1, 2, 3, 4. 3 y 4. 3 y 4. Aquí yo dije que iba a ser. Es que aquí utilicé 1, 2 y 4. A este 4 no iba, pero bueno. Por eso, de pronto por eso me generó el error. Vamos a verlo primero. El archivo 1, 2. Antes me estaba generando el archivo. Esto tendría que ser 1, 2, 3, 4. Entonces 2 y 4. Quitemos este weight aquí. A ver cómo es que lo ejecuta esta cosa. A ver. ¿Sí viste qué pasó? Me lo dio como si fuera un círculo. ¿Por qué un círculo? ¿Por qué un círculo? No, es que no sé qué, aquí no sé qué me está graficando. 2 y 4, 3 y 4. Ahorita sí, 3 y 4 entonces es. Entonces 3 y 4. Vamos a ver qué genera. Pero tiene que ser un índice. Entonces index, Index y control C, vamos a colocarlo aquí. Index y use 3 y 4. Y creo que ya sería todo. Vamos a ver. Esperemos que sí. Entonces gráfico gif.plt. Entonces gráfico gif. Line 0 can open script file gráfico. Ya. No. Ya. Colocarle esta cosa así. Set range, keyword, gráfico, PLT, line 17, punto y coma, línea 17, a ver. Yo le coloqué 2 puntos, tan pendejo. Yo le coloqué coma, era 2 puntos. Muy bien. Vamos a ver. Pareciera. Están dando. Y vamos a ver si lo genera. Gráfico, frame length, data with no valid points, 2000 frames in animation. Vamos a ver qué hizo. A ver qué pasó. Porque sí andó, pero ¿dónde está? Aquí en Jupyter, el texto de Jupyter y animación, ¿no? Este es. Pero sí, 8.2 megas. Míralo, la pelota, ve. ¿Sí la ves? Poderoso. Bueno, ahí eso es sacado hacia la ligera, ¿no? Yo le puedo colocar un dibujo que quiera, puedo hacer es una bolita. Y ahí estoy viendo cómo. Pero ahí va despacio. O sea, porque le coloqué el delay es 1 milisegundo.
son 5 milisegundos, puede hacerlo más rápido, ¿no? Pero es la trayectoria que sigue la agregar la trayectoria de las cartas. Habría que hacer en cada frame, habría que agregarle la trayectoria atrás y luego que la genere. Pero sí se puede. Vamos a ver, hagámoslo una vez. Pues sí, no perdemos nada. Ya sacamos el dibujito que era lo más difícil, ¿no? Vamos a cambiar esto, a ver. O sea, me está rindiendo. Hombre, ¿cómo no? Y luego dicen que el trabajo con estudiantes no sirve. Que no, vea, por Dios. Entonces, aquí lo que teníamos era que añadir. Ventico, ¿cómo teníamos esto? No, aquí no lo teníamos. Es que yo lo cerré, ¿no? Tengo que abrirlo de otra manera. A ver. Estaba por acá, ¿no? Y era este punto .gif. Estamos en este, ¿no? Entonces, a ver qué necesito. Entonces, yo podía hacer el dibujito con las diferentes grillas y decir que me dibujara toda la trayectoria. Entonces, pidamos que nos dibuje toda la trayectoria también, ¿cierto? Pero entonces hay un problema porque yo necesito generar toda la trayectoria en un solo archivo que me salga en el frame, o sea, que se me muestre así. Pero ese archivo no es el mismo archivo que yo acabo de escribir, porque el que acabo de escribir tiene dos espacios para poder que me lo tome con frames distintos. Entonces necesitamos crear uno igual para todos los dibujos. Entonces ya sé. Pero creo que va a quedar gigantesco, ¿no? Porque tiene mucha información. Este quedó de 8.2. Vamos a ver de qué tan grande queda. Entonces, en el original de estos de acá tenemos que crear otro archivo. Que me escriba la misma información. ¿Ya? Datos 2, voy a llamarlo así. Pero que me la escriba sin los espacios, sin el doble espacio. ¿Ya? Entonces sería esta misma cosa de aquí. Pero que me lo escriba acá. Y aquí lo cerramos, ¿no? Listo. Te lo agarro. Ya terminó. Ok, ya terminó. Datos 2. Aquí está. La diferencia es que uno tiene espacio y el otro no. Datos 2 no los tiene, mientras que datos sí los tiene. ¿Listo? Esa es la gran diferencia entre los dos. Y entonces aquí lo que yo quiero hacer es dibujar. Archivo, tengo que abrir otro aquí, ¿no? Archivo 2. Datos 2. Y aquí lo que tengo que hacer es que me dibuje ese coso. ¿Sí o no? Archivo. Archivo 2. Y no un índice porque no lo tiene y que me dibuje el 3 y el 4. Listo, vamos a ver. Vamos a ver si funciona, ¿no? Aquí estaba todavía simulándose esto. Vamos a ver si funciona. Creo que sí está generando la gráfica porque si no entonces nos habría aparecido un error, al menos en el primer index. Pero creo que no vamos a poder ver el puntito porque el puntito va a estar sobre toda la trayectoria. ¿Listo? Sí que sí, creo que lo generó. Vamos a ver, 11 megas. Y entonces aquí se ve que algo está moviendo y míralo, Pero entonces, ¿sí lo ve? ¿Lo ve? Sigue. Lo sigue. Entonces, espera.
With lines, voy a colocarle with lines aquí. ¿Dónde está eso? Hasta acá. Ah, no, está acá. Entonces le colocamos aquí with line. With L. With line. De nuevo. Genera el dibujo. ¿Sí? Eso. Vamos a ver si funciona, ¿no? Esperemos que sí. Falta que salga todo rayado por todo lado. Ajá, y ahí se ve la pelotita. ¿Sí lo ven? Ya la pelotita de abajo. ¿Ah? Sino que de pronto mejor, porque las dos primeras las metas porque no había sacado y esa es. Vamos a colocarle un point, with point. Creo que puedo colocarle el punto aquí. Es que no se ve, no sé, bueno, aquí no tengo control sobre el dibujo como tal. Pero ahí se ve cuál es la trayectoria y en cada trayectoria le metimos el frame y lo que hicimos fue colocar el punto correspondiente a esa trayectoria. Está bonito, ¿no? Bueno, eso es, creo que es lo que alcanzamos a hacer en este tiempo porque no creo que podamos hacer la animación con el resorte ni nada de eso. Pero ahí les dejo la inquietud. Y ahí nuestra escala, o sea, podemos trabajar esta escala, o sea, que tenga lo mismo en X y Y, y en ese aspecto entonces veíamos la bolita haciendo diferentes cosas. Y ya llega hasta ahí y vuelve a repetir como es un GIF. Podemos acelerarlo un poquito más. El plantico va a colocar aquí with dots, with point, with dots. Esto está por acá, ¿no? Vamos a agarrar este. Entonces aquí vamos a N34 with point. With point. A ver si de pronto lo genera. Y vamos a hacer que esto no se demore tanto. Se demore 1 milisegundo. 5 veces más rápido. Ya, ese coeficiente de correlación tan malo, ¿ve? 0 puntos. Claro, como la trayectoria es toda curva, entonces no tiene posibilidad de hacer eso. Vamos a ver. Aquí más rápido. Ahí está. Y si cambiamos el valor de delta, también va a ocurrir otra cosa ahí. Pero no me salió con punto. ¿Cómo colocar un punto? Pues preguntémoslo, no nos perdamos nada, tenemos 10 minutos todavía. ¿Cómo colocar un punto en GnuPlot? Vamos a colocar comandos básicos, plot, archive, using, gráfico de puntos. Quiero un punto y quiero colocarlo grabando o explore, archivo, using, explore, replot, plot, guapo. Point size, ¿no? Point size, determina el tamaño, es un número real. Point size, PS, es un número real. Point size, voy a colocar point size entonces. Aquí, ¿dónde está eso? Está por acá. Entonces aquí point size, este de aquí. Point size, coloquémosle 3, a ver qué pasa. Ahí dice, no se puede. Ah, no, sí se puede. Vamos a ver qué sale. Ya. Que en vez de la X era un punto así. Sale un punto, sale. A ver si sale, ¿no? No sé si va a salir. Vamos a ver. Curioso. Ah, salió pero más grande la X. Sí, viste que salió como entonces sí sale más grande, pero necesitamos colocar que quede como un círculo. Circle será.
Entonces no es point, bueno, sabemos que el point size sí es, pero que me muestre un círculo, colocar un círculo, en ggplot, estándar distribución, circles, pues que círculos, o type point, tipo de punto, ¿no? Tipo de punto en ggplot, sí, tipos de puntos para datos en ggplot. ¿Cómo cambiar la escala gráfico en puntos? No me sirve. Escala, comando básico, 8 tipos de puntos. Vamos a ver. Point size, point color, point tarará. Cuando la variable point size, point color, ya ven, eso no necesito es point size, point color, point type, ¿no? Vamos a ver, ¿qué dice eso? Ay, close, hombre. Cuando se utiliza la variable point size, point color, variable de close, es como point type, ¿no? Using data point type color with points, lc variable, pt, speed variable, no, eso es como muy complicado. Point type, vamos a colocar point type entonces. Aquí. Point type. Point type. Ahí te da falta que me digan, no hay type point type. Define variable point size. Listo, entonces aquí sí hubo un error porque estas point type 3. De pronto necesita otro número, ¿no? Ya. Necesitamos un número porque puede haber distintos tipos de puntos. El punto 1, el punto de tipo 2, el punto de tipo 3, así. El tipo 3 a ver qué sale. De pronto sale un cuadradito. No sé, está saliendo. Pero al menos lo entendió, entonces eso es lo que importa. ¿Ah? Mira, me salió fue como una estrella. Entonces no quiero ese, vamos a colocar otro. ¿Será el point type 2? A ver. Ahí te falta que sea el 1. Espérate, vamos a colocar con el 1 a ver. El 1, a ver. Point type 1. Esperemos. Pues sí, ya metido las patas, metámoslas todas. ¿No? Pues vea que logramos hacer un dibujito, o sea, no está mal. Tal como lo pidió el compañero. O sea, vamos a ver qué sale. No, ese es el tipo de punto 1. Entonces point type 2. Preguntemos a ver point type, ¿qué es? Porque aquí no nos dice, pero point type. Point type ggplot, a ver cuál es. Algo que nos diga los diferentes puntos, ¿no? Ya, mira. Sí, hay varios. Mira, aquí están. Charts. Cross Circle. Es el 8. El 8. Parece, ¿no? No, que es que ahí no se ve bien, pero yo aquí lo veo más o menos bien. Mira. 1, 2, 3 es la estrella, el que yo coloqué. 4 es una caja. 6 es una box F. Circle es el 8 full. Sí, este es el 8. Entonces point type 8. 8. De una vez tirémoslo. Point type 8. Tipo de punto o el 8. Ok. Y hagamos el dibujo. Allí ya como para terminar, ¿ves? Ya. Sí, porque le metí el 1 y salió la cruz. Metí el 3 y salió la estrella. Entonces, tiene los mismos dos cosas de. ¿Ya terminó? Ya. Así vamos a ver. Hasta que por fin. Un triángulo. Pero bueno, ya vemos que cambiando eso tenemos diferentes cosas.
Bueno, hasta ahí ya tocaría cacharear. Pero ¿qué tal? Chévere, ¿no? Hace bastantes cositas. Y esto, hacerlo en Excel, con otros lenguajes de programación, con otros tipos de dibujo, con otros, es difícil. Pero como mismo creo que es muy sencillo. Es solamente que tú conozcas el lenguaje, y el manejo de archivos. Pero se puede hacer. Y se hacen cosas bonitas. Ahí ya falta, ya pues. Ya lo que nos queda es echarle un poquito más. Pero ahí está. No pensé que me iba a salir así también así en la primera. A la primera. ¿No? Ya va saliendo. Ya, para no haber cogido eso como en año y pico. Sí, salió la primera. Bueno, muy bien, muchas gracias por su participación. Espero que les haya gustado. Y yo les estaré compartiendo este material ya.